Las PASO son una creación del expresidente Néstor Kirchner. Néstor Kirchner había dejado la presidencia de la República en manos de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, en 2009, y le surgió en esas elecciones parlamentarias una fórmula muy carismática, liderada por un empresario de Narváez, y eso produjo algunas traiciones dentro de la estructura del peronismo gobernante, que fundamentalmente el expresidente Kirchner focalizó en el jefe de gabinete de su mujer, Sergio Massa, hoy candidato a presidente por ese mismo espacio político. Las PASO fueron hechas para impedir que luego de las primarias en las fuerzas políticas existiera la posibilidad de acuerdos entre las mismas. Entonces el oficialismo, que suele ordenar con la lapicera y desde la Casa de Gobierno las listas, tiene la ventaja de que sus opositores no pueden unirse después de una eventual derrota o de una victoria parcial. Para dar un ejemplo de la realidad de hoy, más de 4 millones de votantes han acudido a las urnas en la reciente PASO del día 13 y han votado por candidatos o que no van a estar en las elecciones generales porque no superaron el piso del 1,5%, o no van a ser posibles presidentes. El caso más típico es el del actual gobernador de Córdoba, Schiaretti, que es popular y lo votan en su provincia, pero no afuera de ella. En otras épocas, lo habitual era que las fuerzas políticas se reconfiguraran después de las primarias. Hoy, para colmo, hay dos fuerzas opositoras que, si existiera el sistema anterior, podrían, por ejemplo, la fuerza de Milei y la fuerza de Patricia Bullrich, coincidir en un candidato a gobernador de Buenos Aires. Hoy tienen candidatos distintos, no los pueden cambiar, no los pueden unir, solamente podrían bajar un candidato, cosa que nadie va a hacer, y eso le favorece claramente al actual gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que tiene 65%, 60% del electorado en contra, pero ese electorado lo tiene dividido. Entonces, lo que trató de hacer Kirchner, y lo logró, es que los oficialismos tengan una ventaja injusta en las elecciones. Desde mi punto de vista, las PASO deberían ser anuladas, porque es un gasto más de un Estado sobredimensionado, como el argentino, que carga sobre las espaldas de la estructura productiva y en general de los hombres y mujeres de trabajo, costos insólitos. Para dar una cifra, estamos con un 400% más de gasto público que en la época del presidente Carlos Menem, en mi opinión, el mejor presidente de la democracia recuperada en 1983. Entonces, ante esa realidad, hoy tenemos un resultado que tiene tres candidatos en carrera, como bien se ha explicado en la introducción. El candidato oficialista, Sergio Massa, querido solamente por un sector del espacio oficialista, es un instrumento de Cristina Kirchner para que pierda con dignidad y junte muchos diputados y senadores para que ella pueda ser la líder de la oposición. Igual Massa es un peleador, está en este momento en Washington y seguramente vamos a tener novedades este fin de semana en Buenos Aires cuando Massa vuelva en cuanto a su posición dentro del gobierno de un presidente muy peculiar. El presidente Alberto Fernández ha desaparecido en los últimos 2 meses, es casi una holografía. Nadie lo ve en ninguna parte y como se lo ve, dice alguna boutade que termina siendo motivo de hilaridad. Frente a Sergio Massa, se da una ventaja siempre para los oficialismos, que es dos candidatos competitivos. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro país el sistema de doble vuelta no es como en otros. En Argentina se gana en primera vuelta
con el 45% de los votos más uno, de los votos válidos emitidos, y ahora voy a explicar el porqué de esa frase y la importancia que tiene, o con un 40% con 10 de diferencia con el segundo. Es decir, que si el oficialismo pudiera llegar al 40%, es probable que sus rivales tuvieran con él una diferencia del 10%. Eso hoy no se ve. Eso no se ve, se lo ve a Massa tercero en las posibilidades para las elecciones generales de octubre. Pero, y aquí viene el tema al que recién me refería, cuando uno tiene para contar al momento de los porcentajes solo los votos válidamente emitidos, tiene que restar de esos votos todas las personas ausentes, todas las personas que votan en blanco, todos los votos nulos o anulados y, en general, los votos que puedan tener algún tipo de objeción aunque no sean anulados. Con los números del conteo de las PASO, en este momento, para llegar al 40% de los votos, se necesitaría poco más de 9.500.000 sufragios y para llegar al 45%, poco más de 10 millones de sufragios. Es decir, un porcentaje mucho menor al real podría definir la elección. ¿Podrán los candidatos conseguir que quienes no fueron a votar lo hagan? ¿Podrán conseguir que haya menos voto en blanco? Esto es un misterio, pero hace rato que viene una corriente en la Argentina de frustración que hace que muchos se aparten del acto electoral. Yo he escuchado a muchos decir que quieren castigar, que quieren mandar un mensaje a la política, y siempre explico una desventura de nuestra América Latina. En un determinado momento, la oposición venezolana decidió mandarle un mensaje a Chávez y se apartó de un acto electoral parlamentario. El resultado es que Chávez no recibió ningún mensaje, que se quedó con la Asamblea Legislativa y que desde entonces el gobierno originalmente democrático de Chávez giró hacia una dictadura que se ha profundizado con Maduro. Entonces la ausencia de la gente en una elección no es neutra, puede producir efectos muy nocivos. En nuestra América tenemos 3 dictaduras muy claras, obviamente Venezuela, Nicaragua y Cuba, y algunos países que empiezan a convertirse en dictaduras en tránsito. Entonces, yo no quiero para mi patria que esto ocurra, quiero que siga un proceso electoral limpio y transparente y que la gente concurra a votar, y entonces he hecho muchas publicaciones, y lo reitero en este foro, sobre la necesidad de que la gente vaya a expresarse, porque cuando no se expresa el votante individualmente, se expresan los aparatos. ¿Qué son los aparatos en mi país? Hay 3 tipos de aparatos. Uno, el que es cooptado para tomar una decisión por amor a un jefe político. Por ejemplo, un buen intendente, un buen líder social puede conseguir que lo acompañen. Esto no es algo negativo, en todo caso es el seguimiento a una persona o a un grupo de personas que da respuestas. Pero hay 2 que son profundamente negativos. El voto por hambre, el voto de aquel que está coaccionado porque si no vota a quien le dicen sus jefes territoriales, pierde su trabajo en el Estado municipal, en el Estado provincial, en el Estado nacional, o pierde la bolsa de comida o alguna otra cosa que para él es fundamental y para su familia también. Y el otro sistema de voto negativo, que es reciente pero grave en la Argentina, es el voto conducido por el crimen organizado. Esto se da claramente en un sector de nuestra patria, en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente Rosario, donde el narcotráfico ha crecido a la vera de una estructura fluvial, la hidrovía, que es donde salen los containers para Europa, de la mayoría de la estructura exportadora de Argentina y de los países limítrofes. Por ahí no solamente se va entonces el trigo, la cebada o la soja, también se va la cocaína y otras drogas.
Entonces, es sumamente importante decirle al hombre y a la mujer independiente Le que resta un quiere un cambio en minuto. el país que tome la decisión de votar. Ya está, Beatriz.